Muy buenas noches, bendiciones. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Estamos aquí para participar juntos de las bendiciones del Señor. Son nuestras. No importa que haya tenido un día muy exigente. Recuerde, el Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pongamos nuestras cargas en el Señor y disfrutemos de la paz y del bienestar. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Hoy vamos a estar orando. Al finalizar este espacio oraremos por sanidad, por milagros, por las peticiones que usted tenga a bien darnos a conocer a través del chat. A partir de este momento ya puede escribir su petición de oración y al finalizar este espacio haremos la oración. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por vivir en nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia es real. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias por la palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Señor, por nuestra familia, por las bendiciones que nos das todo el tiempo. Nos sometemos a ti, Espíritu Santo, para que tu palabra, para que la simiente incorruptible quede implantada, sea implantada en nuestro espíritu y produzca mucho fruto. Gracias, Señor. Bendecimos a cada persona que nos ve a través de este canal, que nos escucha a través de Ambiente Estéreo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a leer la Biblia y lo hacemos en el libro de los Salmos, el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muy bien. Recuerden el texto que dejamos de tarea para meditar en él en estos días. A ver, vamos a repetirlo. Job, capítulo 22, versículos 23 al 25. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Lo hacemos de nuevo. A ver, otra vez. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Job, capítulo 22, versículos 23, 24 y 25. Para esta semana, Job, capítulo 11, versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Muy bien. Hagámoslo de nuevo, todos. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Qué palabra, ¿no? La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Job 11, 17. Gracias por su generosidad. Que Dios bendiga esa semilla de dinero que usted ha enviado a la tesorería del templo. Con estos recursos, la iglesia continúa su marcha invirtiendo en la evangelización, en la obra misionera en Colombia y fuera de Colombia. Esa semilla que plantamos es una semilla de fe. Oro para que el Señor le multiplique al 100 por 1. Que nunca le falte cosa buena a usted y a su familia. Gracias por su generosidad. Bueno, vamos a alabar al Señor. Y luego viene Cristian con preguntas y respuestas. No debes temer ni retroceder,
Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redimió en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Por la palabra tuya, mi Rey, en el nombre, sobre todo nombre, que tomamos toda la posesión, Señor, y haremos proezas en tu poderoso nombre. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey, dele gloria al Rey. Bueno, y después de haber bendecido el nombre del Señor, después de haber exaltado su nombre, vamos con las preguntas y respuestas. Este tiempo tenemos para estudiar, para meditar en la palabra de Dios. Recuerden la metodología, leemos el texto, un texto bíblico, estamos estudiando la primera epístola a los Corintios y ya vamos en el capítulo 4. Así que leemos el texto, del texto hacemos la pregunta y ustedes por favor contéstenla ahí donde se encuentren. Si también lo prefieren, contéstenla ahí en el chat, así como generalmente lo han venido haciendo. La respuesta sale literal del texto. Así que vamos a comenzar, vamos con la primera pregunta. Está muy sencilla esta pregunta. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La pregunta entonces, ¿cómo estaban los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Cómo estaban los hermanos de la iglesia de Corinto? Por favor, conteste a partir de la lectura. Leamos nuevamente 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Ustedes por favor respondan. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
La respuesta correcta es saciados y ricos. ¿Cómo estaban los hermanos de la iglesia de Corinto? Saciados y ricos. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Leamos 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La pregunta entonces es, ¿qué pensaba el apóstol Pablo? ¿Qué pensaba el apóstol Pablo? Por favor, escriba su respuesta. Leamos nuevamente 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La respuesta es que Dios ha exhibido a los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo? Que Dios ha exhibido a los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, según 1 Corintios capítulo 4, el versículo 9. Tercera pregunta, atentos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 otra vez y de ahí hacemos la pregunta. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. La pregunta, ¿qué llegaron a ser los apóstoles del Señor Jesucristo? La respuesta correcta es espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Muy bien, yo sé que ustedes han contestado correctamente, así que por favor no se distraigan, que ya casi llegamos al final. Vamos con la cuarta pregunta. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 10 y luego hacemos la pregunta. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. La cuarta pregunta es, ¿qué son los apóstoles? ¿Qué son los apóstoles según 1 Corintios capítulo 4, versículo 10? Por favor, escriba su respuesta. Leamos nuevamente. 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. La respuesta correcta es insensatos, débiles y despreciados. Insensatos, débiles y despreciados, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Vamos para la quinta pregunta. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 10 nuevamente y ahí hacemos la pregunta. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué llegaron a hacer los hermanos de la iglesia de Corinto? ¿Qué llegaron a hacer los hermanos de la iglesia de Corinto? Escriba por favor su respuesta. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 10, mientras usted por favor escriba la respuesta. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y la respuesta es prudentes, fuertes y honorables. Prudentes, fuertes y honorables llegaron a ser los hermanos de la iglesia de Corinto, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 10. Y vamos con la última pregunta. Leamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. La pregunta es, ¿cuáles eran los padecimientos del apóstol Pablo?
¿Cuáles eran los padecimientos del apóstol Pablo? Por favor, escriba su respuesta y vamos a volver a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y la respuesta correcta es: padecía hambre, sed, desnudez y eran abofeteados. Padecía hambre, sed, desnudez y eran abofeteados. Los padecimientos del apóstol Pablo según 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. Muy bien, los felicito. Yo sé que hemos aprendido, yo sé que como en todas nuestras células aprendemos acerca de la palabra de Dios, estudiamos la Biblia y de esa forma también esa palabra que aprendemos se implanta en nuestro corazón, en nuestro espíritu y somos instruidos en la palabra. Vemos estos mensajes, viene el apóstol Enrique Torra a compartir el mensaje. Gracias a Dios por hacernos sus hijos, gracias a Dios por impartirnos su naturaleza, gracias a Dios por vivir en nosotros. Esa es la realidad. Parece increíble, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Seguramente en este momento usted no está sintiendo nada diferente, nada sobrenatural en su vida, pero Dios está presente. No lo vemos, no lo sentimos, no lo palpamos, pero Él está presente. Y estoy tan seguro de ello porque es Él quien lo dice, es Él quien lo afirma en su palabra. Entonces, si Dios lo dice, así es, porque Dios no puede mentir. Dios es veraz, Dios es íntegro. Nosotros somos hijos de un Dios de fe. La fe de Dios es la fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Y tenemos el gran privilegio de ser portadores de la fe de Dios. Somos hijos del Dios de fe y Él nos permite operar, disfrutar, actuar con la fe suya, con la fe de Dios. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Él lo dice a través de la palabra y lo que no existe inmediatamente es creado. Así obra Dios. ¡Qué fe tan espectacular! La fe de Dios. No es la fe natural, no es la fe de los sentidos, es la fe que se fundamenta en la palabra, porque la palabra de Dios es la semilla, la palabra de Dios es esa simiente incorruptible que al plantarse en nuestro espíritu produce la calidad de la fe de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, como lo dije antes. No necesitamos sentir absolutamente nada para creerlo. Lo creemos porque Dios lo dice. Eso es todo. Si Dios lo dice, así es. Pero, ¿cuáles son los pensamientos de Dios acerca de nosotros? Dios quiere que nos vaya bien en todo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, Él consumó la obra redentora para la humanidad y a la vez hizo posible que las bendiciones, los bienes del Señor se manifestaran en nuestra vida permanentemente. A través de la muerte y resurrección del Señor Jesús, nosotros vinimos a ser bendecidos, es decir, la línea de maldición que estaba sobre nosotros por causa del pecado se cortó. Ahora nosotros somos bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios, pero el hecho de que seamos hijos de Dios como realmente lo somos, que pertenezcamos a su familia, no quiere decir que ya todas las cosas están ahí para disfrutarlas. Por supuesto que la conquista del Señor Jesús es una conquista real, la conquista de las bendiciones, pero cada uno de nosotros debemos hacer algo
que Dios quiere que hagamos para poder apropiarnos y disfrutar de todas sus bendiciones. Por el hecho de ser hijo de Dios, no quiere decir que ya no requerimos de la sanidad o de la prosperidad financiera o de otras bendiciones. Todas las bendiciones que legalmente nos pertenecen en Cristo vienen sin otro medio. El único medio, vienen por haber creído a la palabra de Dios. No es solo el hecho de haber nacido de nuevo. Todos nacimos de nuevo. He visto a muchas personas nacidas de nuevo, hijos de Dios, que están viviendo vidas muy difíciles porque no han ejercido la fe, no se han ejercitado en la fe para apropiarse de las bendiciones. Inclusive la Biblia nos habla de personas que cuando murieron se fueron directamente para el cielo, pero aquí en la tierra vivieron vidas desesperadas, vidas difíciles. Recuerdo de uno, Lázaro. Cuando él murió, los ángeles lo llevaron directamente al reino. Su alma se fue a disfrutar de la plenitud de la vida, pero mientras vivió aquí en la tierra, sufrió todo el tiempo. Un pobre mendigo, enfermo, comiendo desperdicios. Esa era la vida, la calidad de vida que vivía este hombre. ¿Por qué vivió esa clase de vida? Sencillamente porque él no tuvo la confianza, la fe en las bendiciones de Dios para su vida. Hoy día muchas personas están perdiendo los privilegios, no están disfrutando de las bendiciones de Dios, aunque son hijos de Dios, pero no están disfrutándolas sencillamente por falta de fe, por no creer, porque algunos han sido enseñados que es necesario sufrir en esta vida para disfrutar el cielo, que la enfermedad es el plan de Dios para su vida, que Dios quiere que le dé manejo a la pobreza, que se resigne a ese estado de vida, económicamente hablando, pobre, en la ruina absoluta, porque esto agrada a Dios. Entonces, si eso es lo que cree, eso es lo que piensa, vive así, aunque su alma, aunque él como persona, ella como persona, tienen el cielo asegurado. Pero las bendiciones del Señor, Él nos las proveyó para que las disfrutemos aquí y ahora. Pero el hecho de ser hijo de Dios no significa que ya somos sanos, que ya somos prosperados, que ya vivimos la vida victoriosa. No, estas bendiciones tenemos que tomarlas por medio de la fe. La fe no es un acto de voluntad. La fe es convicción. La fe es certeza. La fe es seguridad. Y la fe se basa en la palabra de Dios. Se fundamenta en la palabra de Dios. En el momento que nosotros nacimos de nuevo, cuando creímos en el Señor Jesucristo, Dios nos dio la medida de la fe. De por sí que nacer de nuevo o recibir la salvación, esto solo se adquiere por la fe. Esto es un don de Dios. Y este don, este regalo de Dios, la salvación, la vida eterna, solo la obtenemos por la fe. Es por creer. Por creer en el nombre del Señor Jesús, recibimos la vida de Dios y nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, en el momento de la conversión, el día que usted y yo hicimos profesión de fe, vino la medida de fe de Dios a nosotros y creímos. Y ahí comenzó todo en lo que respecta a la nueva creación. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: Digo pues por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió la medida de la fe. Ahora, lo que hagamos con la medida de fe después de la salvación depende de nosotros. ¿Qué voy a hacer con esa medida de fe? ¿La dejo ahí? ¿No la utilizo? ¿O me ejercito en ella? ¿O camino en fe sabiendo que ya Dios me dio una medida de fe tan poderosa y eficaz, suficiente para mi salvación? Soy salvo por la fe en el Señor Jesús. Usted y yo debemos tomar una decisión. Debemos determinarnos. ¿Creemos o no creemos? ¿Qué voy a hacer con la medida de fe? Ahora, la fe crece. La fe crece. El Señor habló de la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y Él dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas capítulo 17, versículo 5. Pero también la Biblia, el Señor Jesús, nos habla de la mega fe, o la fe big, la fe grande. Y se refiere a la fe grande, o a la mega fe, en el caso del centurión romano. ¿Recuerdan el centurión que tenía a su criado gravemente atormentado, paralítico, a punto de morir? Y el Señor dijo, yo voy y lo sano. Y cuando Jesús iba por el camino, el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso está en Mateo capítulo 8. Y el Señor dijo, estoy maravillado. No he hallado tanta fe, ni en Israel he hallado tanta fe. Esa tanta fe es megapistis, o sea, fe grande. Fe grande. Entonces, el Señor habla de la fe como el grano de mostaza, pequeñito, pero también se refiere a la fe grande. Es decir, la fe crece. La fe debe estar en un constante crecimiento. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo se edifica la fe? Hay cosas que debemos hacer y son muy prácticas. En primer lugar, tiene que ver con buscar ambientes de fe. No podemos crecer espiritualmente si nos mantenemos enclaustrados en un ambiente de incredulidad. E inclusive hay grupos cristianos donde no profesan la fe en todas las bendiciones redentoras. Ellos creen que lo único que Cristo conquistó en la cruz del Calvario fue la salvación. Como dije hace un momento, dignifican las enfermedades, la pobreza y la vida en la miseria. Ellos enseñan eso. Ellos dicen que se debe uno resignar a todas estas situaciones particulares de la vida. Ahora, si yo estoy en ese ambiente, ¿qué fe puedo tener para recibir sanidad si estuviera enfermo? Si yo he sido enseñado en ese ambiente doctrinal, ¿qué fe puedo tener o profesar para salir de mis problemas financieros? Si lo que me han enseñado es que la pobreza dignifica, que la enfermedad es el plan de Dios, pues mi fe no va a crecer. Tengo que salir de ese entorno. Tengo que salir de ese ambiente si realmente quiero crecer. Busquemos una atmósfera de fe, un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se ejerza la fe. Allí vamos a crecer. ¿Por qué? Porque no solo estamos en un ambiente de milagros, sino que estamos viendo el cumplimiento
de la palabra de Dios, la realización de los propósitos de Dios en el mundo, en las personas que nos rodean o en nosotros mismos. Si estamos en un ambiente de fe, esto es favorable para que nuestra fe sea edificada. Hay ambientes negativos. No sé en qué ambiente usted habita actualmente, pero hay gente tan pesimista, hay gente tan negativa que no cree absolutamente en nada. Tenemos el caso de Tomás. Tomás era un incrédulo, era un discípulo del Señor, pero era un incrédulo. Cuando le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, eso está en San Juan capítulo 20, le dijeron que el Señor Jesús había resucitado, él dijo, mire, si yo no meto mis dedos en sus heridas, no veo las señales de los clavos en sus manos, meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Porque para él eso era un imposible. Ese espíritu de incredulidad, ese espíritu paraliza. Ese ambiente negativo paraliza. ¿Ha estado usted en un ambiente donde toda la gente que le da a usted una opinión son opiniones negativas? Lo que ellos emiten, usted no va a poder, eso es imposible, la situación está muy dura, esto no se va a lograr, ¿para qué se atreve? ¿Por qué es tan osado? Mejor quédese quieto, más seguro estará aquí que si usted se expone. Esos ambientes negativos no nos dejan crecer en la fe y nos impiden disfrutar de la vida de milagros, de la vida de señales. Si queremos que nuestra fe crezca, si queremos nutrir la fe, debemos edificarla sobre la palabra de Dios y buscar ambientes adecuados. Ande con gente de fe. Comparta con la gente que le cree a Dios. Siga el ejemplo de aquellos que han vencido la dificultad y ahora han alcanzado otro nivel, otra calidad de vida. La gente de éxito. No ande con los derrotados. No se junte con los ociosos, con los incrédulos. Busque gente de fe, porque ese ambiente espiritual lo ayudará a crecer. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, la fe crece. Los discípulos del Señor, cuando los vemos, leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos las maravillas, las señales, los prodigios que el Señor Jesús hizo a través de ellos. Vemos la vida de milagros de estos discípulos sencillos. Pero ellos no comenzaron en ese nivel. Ellos comenzaron con una fe que apenas estaba empezando a crecer. Y tuvieron algunas dificultades. En el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículo 14 al 18, la Biblia nos habla de aquel día cuando los discípulos estaban metidos en un lío. ¿Y por qué estaban metidos en ese problema, en ese lío? Un hombre había traído a su hijo que era atormentado por un espíritu malo. Era un muchacho poseído por un demonio. Y lo llevaron a los discípulos. El Señor no estaba en ese momento presente con sus discípulos, Él estaba en otro lugar. Pero cuando el Señor se acercó, dice la Biblia, capítulo 9 de San Marcos, versículo 14 al 18. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró,
y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Qué problema para los discípulos ese día? La gente estaba alborotada, estaba disputando, ellos estaban siendo confrontados. Bueno, lo intentaron. Según el padre del muchacho, la declaración de él es, ellos no pudieron. No dice que no lo intentaron, sino que no pudieron. O sea, ellos hicieron algo, pero no tuvieron resultados. El hecho de que hayan actuado para expulsar a ese demonio de ese muchacho, quiere decir que ellos creían, bueno, una fe incipiente, creían que podían hacerlo, pero aquel día no tuvieron resultados, porque en el fondo había inseguridad. Cuando el Señor desciende, el versículo 19, dice que el Señor dijo, oh generación perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula. Ese era el problema. Ahora, más adelante en el libro de los Hechos, los vemos a ellos haciendo cosas extraordinarias. Pero ¿por qué los discípulos del Señor crecieron en la fe? Porque ellos estuvieron en un ambiente de fe y de milagros. El hecho de estar con el Señor Jesús y ver las señales, los prodigios que el Señor Jesús hizo, todas las maravillas, esto comenzó a envolverlos. Ese ambiente de fe, ellos vieron al Señor Jesús actuando en fe. Esto es fe en acción. Vieron cómo la tormenta se calmó cuando el Señor la reprendió. Vieron cómo los muertos resucitaron cuando el Señor ordenó. Vieron cómo los enfermos fueron sanados, cómo los endemoniados fueron liberados. Es un ambiente de fe. 24 horas al día, 3 años fue el tiempo que ellos estuvieron con Jesús hasta cuando Él ascendió al cielo. Ahora, lograron crecer en la fe. Se dispusieron, superaron los momentos difíciles. Los milagros que ellos hicieron fue sencillamente por el poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo se manifestó en ellos y porque ellos tuvieron una intimidad, una vida de relación íntima con el Señor Jesús. Entonces la fe creció en ellos. Si ustedes y yo permitimos que el Espíritu Santo nos llene con su poder y con su gloria, la habilidad de Dios fluirá en nosotros. Nuestra comunión íntima con Él, con el Señor, con el Espíritu Santo, hará que nuestra fe crezca. En el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos habla de los primeros milagros que el Señor Jesús hizo. Y el Señor Jesús los hizo a través de 2 hombres, Pedro y Juan. Fue la sanidad del paralítico. Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese milagro del capítulo 3 desató una persecución por parte de los dignatarios de Israel, los gobernantes, los sacerdotes, los jefes del pueblo, y llevaron a Pedro y a Juan para ser interrogados. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículos 5 al 13. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio de todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Los escribas, los gobernantes, los sacerdotes, la realeza, las autoridades religiosas de Israel, que estaban interrogando a Pedro y a Juan, ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron a una sencilla conclusión. Reconocieron que aunque era gente del vulgo, sin educación, gente del pueblo, gente común y corriente, sencilla, lo que acababan de hacer, la señal, el prodigio que se había realizado en la sanidad de aquel hombre, era porque ellos habían estado con Jesús. Porque ellos habían estado con el Señor. Entonces, ellos reconocieron, porque estuvieron con Jesús, están haciendo los mismos milagros y las mismas señales que Jesús hizo. Esto es para nosotros. En la medida que ustedes y yo tengamos más tiempo con el Señor, intimidad con Él, Él fluirá a través de nosotros. Solo con Él podemos hacer cosas extraordinarias, las mismas obras que el Señor dijo que podíamos hacer. Él dijo, de cierto digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El estilo de vida se había convertido en los discípulos en una vida de milagros. Lo que estaba sucediendo en sus vidas sucedía porque ellos habían estado con Jesús. Ellos vieron la fe en acción, vieron la vida de milagros del Señor, creyeron la palabra y se atrevieron a hacer lo mismo. Ustedes y yo podemos hacer lo mismo hoy. Depende de nosotros. Ya el Señor dijo que podíamos hacerlo. Pero si yo no salgo de ese ambiente de incredulidad, de pesimismo, no voy a crecer en la fe. Si yo no tomo la palabra de Dios en serio y me atrevo a actuar con base en lo que Dios dice, no va a pasar nada. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra es la verdad. Bendigo a los oyentes en esta hora, donde quiera que se encuentran. Reprendo toda incredulidad, todo argumento contrario a la palabra de Dios. Y declaro en esta hora un milagro, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Bendigo las familias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya en breve vamos a orar por las peticiones. No lo dude, Dios es obrador de milagros y este es el momento para que usted reciba sanidad, liberación, prosperidad y restauración en todas las áreas de su vida. Fe es certeza de lo que esperamos. Fe es la convicción de aquello que usted tiene la plena certidumbre que ha recibido de parte del Señor. La fe se expresa por las obras, así que llegó el momento de que oremos, gracias al apóstol por esta palabra, por este mensaje. Pongamos en práctica esa fe. La fe que nos ha llegado a partir del mensaje que nos llega de parte de nuestro Señor por la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es la petición que usted tiene? ¿Cuál es aquella necesidad que usted tiene en su corazón? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. No debemos estar ansiosos, no debemos estar preocupados porque Dios conoce cuáles son nuestras necesidades, pero vamos a orar
por un milagro en su vida, por un milagro en su familia, por un milagro en su economía. No importa cuál es la cosa que usted necesita, no importa cuál es la circunstancia. No mire a ese problema como un obstáculo, no mire a ese problema como una dificultad, sino por el contrario, mire ese problema como una oportunidad que usted tiene, que tenemos todos nosotros en el transcurso de nuestra vida para aumentar nuestra fe, para mejorar, para confiar más en el Señor y para que nosotros seamos elevados a un nivel de fe mucho más grande al que tenemos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que ponga la mano sobre la parte que usted le duele, ponga su mano sobre la parte afectada o extiéndela acá sobre su radio, sobre su pantalla, y vamos a orar por un milagro. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes a través de Ambiente Estéreo, a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que tú seas respondiendo, Señor, a cada una de las necesidades, oh Dios, a cada una de las peticiones, Señor, que traemos en este momento, Señor, y que las depositamos ante ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú no estás ajeno, yo sé que tú no eres una persona, que tú no eres un ser ajeno, Señor, ni lejano, Señor, a nuestras necesidades, sino que tú eres un Dios de fe, Señor, que actúa poderosamente en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú seas haciendo un milagro en cada uno de los cuerpos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu palabra, Señor, traiga sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos que por la llaga de Jesucristo somos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno al dolor que cese ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a los órganos, a los músculos, a los huesos, a los niveles de triglicéridos, de colesterol, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se regulen. Le ordeno a los huesos que reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a las articulaciones en el nombre de Jesús de Nazaret, que se recuperen en el nombre de Jesús, que el dolor cese en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy muchas gracias, oh Dios, porque yo sé que tú has hecho un milagro, Dios, en cada uno de los cuerpos, en cada una de las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos en este momento, Señor, para que tú seas haciendo un milagro, Señor, en las familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, que tú seas abriendo los cielos, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestra economía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que tendremos plata en abundancia, que si nos volvemos a ti, oh Dios, Señor, tendremos respuesta a cada una de nuestras peticiones y que tendremos abundancia de bienes en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que esa palabra sea evidente, Señor, que se siembre en los corazones, Señor, y que haya una respuesta, Señor, a la necesidad propia en el nombre de Jesús de Nazaret. Que haya multiplicación para el pago, Señor, de la obra de nuestras manos, Señor, que bienes y riquezas haya en nuestra casa, Señor, que nuestra alacena esté llena, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú estés haciendo un milagro, Señor, en nuestra economía, en las empresas, en los negocios, que se establezcan nuevos contratos en el nombre de Jesús de Nazaret, que las ventas se incrementen en el nombre de Jesús, que haya sobreabundancia en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre el pago a la obra de nuestras manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, gracias por los matrimonios, gracias por los hijos, gracias, Señor, por nuestros descendientes. Los declaramos que son hombres y mujeres que te sirven a ti, oh Dios, que no se van a alejar de tus caminos ni a derecha ni a izquierda, sino que son hombres y mujeres, oh Dios mío, temerosos de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ninguno de ellos se va a perder, ninguno de ellos se va a extraviar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele gracias a Dios, diga: Señor, gracias, gracias por mi milagro, gracias, Señor, porque soy sano, gracias porque soy bendecido, gracias porque ese problema que tenía, Señor, voy a tener la capacidad suficiente para resolverla, porque tú, Señor, me das la sabiduría, porque tenemos la mente de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele gracias a Dios, haga lo que no podía hacer, levántese del lugar donde usted se encuentra, levante sus manos, alabe y bendiga el nombre del Señor, porque Él ha contestado a nuestra petición.
Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento. No olvide que puede seguirnos en cada una de las redes sociales. Iglesia Cristiana Pai. Puede también escuchar continuamente los mensajes, los podcasts que subimos diariamente a cada una de las redes sociales para que usted sea instruido, en la palabra de Dios, y también puede acompañarnos las 24 horas del día a través de Ambiente Estéreo, la radio, que si quieres 88.4 FM. Así que nos encontramos dentro de 8 días en una nueva emisión de nuestra célula Pai en Casa. Bendiciones. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación, música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual.